pérdida de inserción clínica proximal es menor que la pérdida de inserción clínica vestibular. En Cristiano, una papila parcialmente perdida, muy pequeña. Clase 3, cuando la pérdida de inserción clínica proximal es mayor que la pérdida de inserción clínica vestibular. En Cristiano, la papila está muy perdida, demasiada papila perdida. ¿Ya se acordaron? Sí. Nada más. ¿Alguna otra duda? Clasificación de sangrado, de papila. Muy bien, la clasificación de papilas de sangrado. Había 3 puntos de referencia, ¿se acuerdan? Punto de contacto aproximado. Punto coronal proximal. Está secando, está secando. Punto de contacto proximal es el primer punto de referencia. El segundo punto de referencia es el punto más coronal del límite a menos segmentario proximal. Y el tercer punto de referencia es el punto más apical del límite a menos segmentario vestibular. Son esos 3 puntos de referencia. La papila se encuentra entre el primer punto y segundo punto, clase 1 de Terra. Entre el segundo y el tercer punto, clase 2 de Terra. Por debajo del tercer punto, clase 3 de Terra. Y una adicional para los apasionados, algún día lo que por ahí estudiando especialidades de periodos implantes. Clase 4 de Terra o clase 4 de Terra del año Maki. Es cuando 2 dientes no tienen punto de contacto. Imagínense 2 piezas, los centrales separados y la papila que está ahí, esa es clase 4. ¿Ya? ¿Otra duda? Aprovechen, doctores. No nos vamos a ver 4 semanas. ¿Cómo? ¿Otra vez? Lo dije, lo dije. Para grado A, grado B, grado C, la pérdida ósea se ve en una radiografía. La que tiene mayor pérdida ósea, por ejemplo, tú tienes un paciente periodontal con periodontitis, en el cual has determinado que tiene periodontitis, agarra la radiografía donde encuentras la mayor pérdida ósea y mides el porcentaje de pérdida. La longitud de la raíz es el 100%. Mides la pérdida de hueso, lo que se ha perdido. ¿Qué porcentaje será esa pérdida? Imaginemos, 30% de la longitud de la raíz. Ese 30% lo divides entre la edad y te sale un valor, la edad del paciente. Ese valor lo llevas al cuadrito de ABC. Si ese valor es menor de 0.25, es grado A. Si es entre 0.25 y 1, es grado B. Si es más de 1, es grado C. Los grados que determinan en la enfermedad periodontal. ¿La qué? Agresividad. Progresión de la enfermedad. ¿Se acuerdan que anteriormente les comenté, nosotros llamábamos a una periodontitis agresiva? Esta agresividad de la enfermedad actualmente ya no se tiene diagnóstico de agresivo. Se llama grado C. ¿Ok? Vamos cambiando la terminología en periodoncia. ¿Otra duda? Vamos al tratamiento entonces. Igual en el transcurso de la clase, si desaparece una duda, te la puedo estar. Clase 4. La clase 4 no es de cargo, sino la propone Giovanni Sutelli. La clase 4 es cuando 2 piezas no tienen punto de contacto. Por ejemplo, un diastema entre la 1,1 y 2,1 hay una papila. No hay punto de contacto. Esa papila es clase 4. Un poco de detalle.
Nada más, ¿listo? Vamos. Tratamiento de las enfermedades inflamales y periodontales. En el tratamiento, obviamente ya diagnosticaron, ya presentaron un periodontógrafo a su supervisor de clínica, dieron un diagnóstico de acuerdo a la última clasificación y vamos a empezar con el tratamiento periodontal. El tratamiento periodontal tiene 3 fases. Principalmente tenemos que saber que la fase 1 podría evitar la fase 2 y trasladarnos a la fase 3 sin pasar por esta fase 2, que ya le voy diciendo que es la fase quirúrgica. La fase 1 es una fase de motivación al paciente. Es una fase en la cual le enseño la técnica del cepillado, hago el índice de higiene oral, hago un raspaje y alisado regular, y principalmente, como vuelvo a repetir, es motivar al paciente. La fase 1. La fase 2 es una fase de corrección. Si la fase 1 no me funcionó o me funcionó parcialmente, porque debe de funcionar en realidad, pero no logré el objetivo de eliminar aquellos bolsillos, aquellas bolsas periodontales, pero logré el objetivo principal de la fase 1, que fue reducir el índice de higiene oral. El objetivo principal de la fase 1 debería ser que el paciente reduzca el índice de higiene oral. Tengo un índice de higiene oral que lo utilizo en las fichas, justo veo una ficha, una historia, en el cual, si yo logro que mi paciente tenga 20% o menos del índice de higiene oral y se mantiene algún bolsillo, alguna bolsa periodontal, puedo pasar a fase 2. Repito, solo paso a fase 2 si es que mi paciente mantiene bolsas periodontales y mi índice de higiene oral es 20% o menos. Si no, lo pasas a fase 2. ¿Okay? Fase 3 es una fase de mantenimiento. Cuando ustedes ya empiecen a hacer tratamientos tanto periodontales como de implantes dentales, la fase 3 es la que los puede librar de muchos problemas. Porque todos hacemos historia clínica. En la historia clínica se tiene que al paciente informar que si no viene a sus mantenimientos, ya sea periodontales o implantológicos, pierde toda garantía de tratamiento. No es que el paciente regrese después de 3 años con el diente en la mano porque tenía periodontitis y le eche la culpa a ustedes de por qué perdió el diente. Si no viene a los mantenimientos que según la evidencia clínica, alta evidencia clínica, ensayos clínicos y metaanálisis, el paciente debe volver de 5 a 6 meses como máximo a sus controles. Repito, debe volver de 5 a 6 meses como máximo a sus controles. Si es periodontal, máximo 4 meses. Porque así voy a poder controlar la enfermedad en la fase 3 de mantenimiento. Fase 1. Esas son las etapas de la fase 1. Bien. Primera vez que veo la lista, vamos a hacer preguntas. Acá ya veo nombres. Fase 1. Higiene, la motivación, educación al paciente. Fisioterapia, que es la técnica de cepillado, remoción de irritantes iatrogénicos y áreas retentivas de biofilm. Recuerden que algunos pacientes vienen con algunas coronas mal adaptadas, que tienen resinas que están sobrecontorneadas, extendidas y que van a provocar retención de biofilm. Un punto en el examen, ahorita tienen 5 segundos. Según la clasificación de la enfermedad periodontal, ¿en qué parte está esa corona mal adaptada que provoca inflamación? ¿Equivale? ¿Cómo? En la 3, ¿qué es eso? Estadio 3. 3. Ya pasamos los 5 segundos. ¿Se acuerdan? Salud gingival, periodontitis y otras condiciones que afectan al periodonto. Ahí están las coronas mal adaptadas, las resinas que están sobresalidas.
en otras condiciones que afectan al riñón. Ahí está su diagnóstico. O sea, si llega un paciente que tiene una corona mal adaptada, una resina sobreextendida y ven que se está acumulando biofilm, mi diagnóstico va a estar en ese punto, en otras condiciones que afectan al riñón. Segunda etapa de la fase 1. El raspaje ionizado radicular, curetaje cerrado y pulido. Aquí he entrado, me han informado, porque les han dicho que pueden comprarse su ultrasonido para poder hacer este raspaje ionizado radicular. ¿Es verdad? Y está bien, pero van a aprender a usar estos raspadores y cunetas. ¿Por qué? Porque cuando pase la fase 2 no hay ultrasonido que reemplace a un raspador o a una cuneta. En cirugía es muy importante que sepan manipular las cunetas y los raspadores. ¿Okay? Entonces, para tener su ultrasonido, ya que el doctor Cisco Grado nos ha dicho, ¿puro doctor Cisco Grado? ¿Sí? Muy bien. El doctor Cisco Grado siempre tiene la razón. Pero van a tener que usar sus raspadores y cunetas. ¿Ok? Muy bien. Motivación a los pacientes. Eso tienen que lograr ustedes, que el paciente se motive. Pero para que se motiven, ustedes primero tienen que conocer las técnicas. Tienen que saber diferenciar qué técnica va a utilizar mi paciente, qué cepillo va a utilizar mi paciente. No que le digan, compra cualquier cepillo, igual es. Es así. Hay cepillos para cada paciente. Hay diferentes tipos de hilo dental para cada paciente. Entonces, eso tengo que yo aprender para instruir a mi paciente. Motivarlo. Primero, ¿ya han usado la pastilla reveladora? Sí. Perfecto. ¿Cómo le dicen al paciente que haga cuando se le da la pastilla reveladora? Por todas las caras. Por toda la boca. Perfecto, muy bien, Micaela. ¿Qué más? Y escupa. Se va a pasar, ¿verdad? Claro. Muy bien, escupa. Y esperamos unos 10, promedio 5 minutitos y empezamos a hacer nuestro registro de índice de higiene oral. Bien, una de las pastillas es la glicosilina. No vamos a hablar a fondo de esto, nada de dejar el ritmo, para que sepan el mecanismo de cómo funciona esta glicosilina. Pero el principal, o lo principal es que deben saber eso de la pastilla, que va a identificar, a unirse al biofilm y va a mostrar al paciente dónde está este biofilm. ¿Cómo le puedo decir a mi paciente que lo utilice en casa? 1 a 2 días o 2 veces al día, si es que tengo un índice de higiene oral más del 50%, para que identifique estos lugares durante la primera semana. Si luego de eso baja el índice de higiene oral, ya el paciente lo puede utilizar cada 3 para 4 días esta pastillita cuando empecemos a darnos cuenta que ya tiene una mejor técnica de cepillado. ¿Ya? Estos son los cepillos. ¿Será lo mismo el manual, el eléctrico y el sónico? ¿Han escuchado de eso? Sónico, dice. No usa mucho el sonido. ¿Alguien ha escuchado hablar del sónico? No. Bien. A ver, el cepillo manual que debo recomendar a la mayoría de nuestros pacientes es el de cerdas suaves, cabeza pequeña. Es una recomendación, pero también existen los de cerdas duras. Cabeza grande, cerdas duras, pero que hay un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? De que por mala manipulación o exceso de fuerza provoquen los pacientes alteraciones en el esmalte y resistencias limitadas. La mayoría de nuestros pacientes, cabeza pequeña, cerdas suaves. Esta cabeza pequeña tiene que ser de un tamaño personalizado.
de incisivo a incisivo. Lo cual es incisivo. ¿Ok? Muy bien. El eléctrico oscilatorio. Este cepillo no puede hacerse movimientos como con la técnica de Bass, la técnica de Stillman. No. Es solo para colocarlo en boca y solo empieza a hacer los movimientos. ¿Qué pacientes podría yo recomendarle este cepillo? Pacientes discapacitados. Perfecto. Alguna discapacidad motora. Y en algunos casos a niños. ¿Ok? Y el sónico, miren, recuerden, el eléctrico oscilatorio no puede hacer ninguna técnica, ni Bass ni Stillman con el eléctrico oscilatorio, pero sí con el sónico, porque son movimientos de vibración. Ahí sí puedo hacer los movimientos como la técnica de Bass, vamos a ver, Stillman, Gómez, ¿ok? Charter. ¿Está claro? No. ¿En serio? Repito, con el manual, perfecto, ya sé las características, cabeza pequeña, cerdas suaves. Puedo hacer todas las técnicas de cepillado siempre y cuando las aplique de manera correcta. En el eléctrico oscilatorio, que principalmente son movimientos oscilatorios, no están hechos para que agarres y le digas al paciente, haz la técnica de Bass, acá barrido, circular. No, con este cepillo, no. Con el sónico, sí, porque es vibratorio. Ahí sí puedo hacerle al paciente la técnica de cepillado, que yo pega con el. Porque no todas las técnicas son iguales. Ahora lo vamos a ver. Por ejemplo, técnica de Bass modificada. Pongo en 45 grados la cerda del cepillo mirando hacia el ápice del diente. Hago movimientos vibratorios anteros-posteriores y barro hacia el coronal. Se coloca el cepillo a nivel del margen gingival. 45 grados, movimientos vibratorios y barrido hacia coronal. Esa es la técnica de Bass modificada. Voy del sector posterior con estimular al sector anterior por estimular, luego el inferior, repito, y por palatino también. ¿Ok? Muy sencilla, muy fácil de explicar. Esta técnica es una de las técnicas más utilizadas, pero ¿en qué pacientes? Esta técnica no está indicada para pacientes con recesiones gingivales, para pacientes que tienen problemas de fenotipo gingival. Dijimos hace una semana que un fenotipo gingival delgado es podría ser un diagnóstico de la enfermedad periodontal. ¿Cómo se pone un fenotipo gingival delgado en periodontal? Disculpa. Cancelo. Muy bien. Dijimos asterisco blanco. Entonces, esta técnica no está indicada para pacientes con biotipo gingival delgado. ¿Se acuerdan que le dije que las cerdas miraban al ápice? Esta forma que ustedes ven aquí, que por error en el video se está haciendo, que las cerdas están mirando hacia la parte del borde incisal o coronal, se llama técnica de Charter. Cuando las cerdas están apuntando hacia el borde incisal o coronal, y es una técnica para sector interproximal. ¿Ok? Esa es la diferencia entre Bass modificado y Charter. La dirección de las cerdas. Stillman modificado. En este caso, sí está hecho esta técnica para pacientes con recesiones gingivales y fenotipo delgado, porque la angulación de las cerdas, miren lo que empieza a nivel de la mucosa. Así que con menos riesgo de lesionar, traumatizar y provocar más recesiones gingivales en un biotipo gingival delgado. ¿Ok? Preguntas de examen. Diferencias entre Bass modificado, Charter y Stillman modificado.
puede valer 0.5, porque es muy fácil, ¿verdad? Muy bien, ahí vemos como movimientos vibratorios anteroposteriores, barrido hacia coronal, utilizado en recesiones gingivales, pacientes con fenotipo gingival delta. Para complementar la técnica de Foros, que son movimientos circulares con boca cerrada, movimientos circulares como complemento, se utiliza esta técnica de Foros para remover el biofilm tanto duro como blando. ¿Okay? Técnica de Foros como complemento. Hilo dental. Muy amplio, muy a grosso modo. Existe hilo dental con cera, sin cera, hilo dental de PTF. ¿Qué significará PTF? Hilo dental con mango. Hilo dental con cera. Es fácil de utilizar, muy suave. Siempre la cera permite que el hilo a veces no se desmembre, no se salgan los hilitos. La con cera, sin cera, utilizado principalmente para zonas que hay apiñamiento, ¿okay? En zonas de apiñamiento. Hilo dental de PTFE, que significa politetrafluoretileno. Repito, hilo dental de PTFE, politetrafluoretileno. Esa nomenclatura deben saberla, porque más adelante vamos a conversar de que existen diferentes materiales para hacer procedimientos periodontales que tienen este PTFE. ¿Okay? ¿Han usado níquel de goma? Muy parecido. El PTFE, el componente, ¿verdad? Hilo dental con mango, facilidad de uso, estos que vienen como un arquito, como lo que son los desgastadores proximales ortodoxos, no sé si alguien ha visto, con manguito, por facilidad de uso. Politetrafluoretileno. La técnica, ingresamos suavemente, le decimos al paciente, no que haga ruido dental y a la mala que entre por el punto de contacto. No, suavemente, porque al entrar con fuerza puede empaquetar el biofilm en la zona infragingival, provocando glucositis en implantes, perimplantitis o gingivitis en dientes con periodontitis. Muy suavemente, ingresa, se hace una maniobra como si estuviéramos buscando un zapato y no regresa el hilo por el punto de contacto, lo jalamos hacia vestibular. Esa es la forma correcta de usar el hilo dental y enseñarle a nuestros pacientes. Diferentes tipos, diferentes materiales, como les acabo de mencionar. Enjuague bucal. ¿Será lo mismo un enjuague bucal de mantenimiento que de tratamiento? Obviamente no. ¿Cuál es la diferencia? La concentración de la clorexidina. La clorexidina al 0.05% es para mantenimiento, el paciente tiene que usar todos los días. El de 0.12 es de tratamiento. Cuando ustedes hagan procedimientos quirúrgicos o raspar finalizado radicular que tenga mucho biofilm en el paciente, puedo complementar, puedo indicarle que utilice el tratamiento de 0.12%, pero no más de una semana, no más de 2 veces al día, porque la alta concentración de 0.12% puede provocar en los pacientes la lengua de color negruzca, la pérdida de sabor de los alimentos. Por eso, el tratamiento, máximo una semana, 2 veces al día. El mantenimiento de 0.05, eso sí, 3 veces al día no hay problema por toda la vida. ¿Qué componente más tiene que se hizo famoso en pandemia en los enjuagues bucales? Que todos decían, este enjuague bucal debe tener este componente para que mate al COVID.
2020. Ustedes todavía ni pensaban que no lo quieren. Ustedes son todas. 23, están en el colegio. Madrina del colegio. A ver, era el cloruro de cetilhidro al 0.05%, tanto en mantenimiento como en tratamiento. Es un antiséptico que puede eliminar bacterias, hongos y virus. Por eso es muy importante que con los pacientes en pandemia, nosotros le dábamos 20 segundos de enjuague bucal previo al tratamiento, pensando que iba a matar el virus. Es una posibilidad, sí. Se defendía al 100%, ahora no lo sabe. Estas son las marcas comerciales que pueden haber en el mercado, una marca peruana, una marca internacional, pero ambos tienen los componentes tanto de tratamiento como mantenimiento. ¿Eso lo conocen o no lo conocen? Es un irrigador bucal, waterfeed, que es utilizado para implantes dentales y también para pacientes con enfermedad periodontal. Es como la genita triple, sale a presión. Ya. Aquí puedo poner enjuague bucal con agua y el paciente puede en casa utilizar este irrigador y hacer una limpieza más profunda. ¿Ya? ¿Qué? Buena pregunta. Cuando hacen tratamientos en el consultorio, lo que utilizamos generalmente nosotros en el consultorio es el tratamiento, el de 0.12%, que se pone el paciente 25 minutos antes. Pero en casa no recomendamos el tratamiento. En casa solamente el tratamiento después del procedimiento. Las instantes, la eliminación de bolsas y la otra. Remoción de irritantes iatrogénicos en la fase 1, ¿lo hago? Sí. En mi diagnóstico, ¿cuál es el diagnóstico de esta pieza? Miren, que tiene bolsillo, tiene sangrado de sondaje, más de 5 milímetros de profundidad sondaje, tiene un defecto de Furca grado 2, tiene movilidad por trauma de evolución, movilidad grado 2. ¿Qué estadio es? ¿Qué dijo? A3. Repito, estoy inventando el caso, estoy acordando de clasificación. Estadio 2. Ah, Tengo un Furca, bolsillo ¿no? periodontal Furca es 3, creo. de 5 milímetros de profundidad, sondaje con sangrado y pérdida de la lámina dura y la radiografía. Hay más de 2 piezas con periodontitis que no están adyacentes. Ya, diagnóstico periodontitis. Tiene bolsa periodontal de 5 milímetros. Tiene Furca grado 2. Tiene movilidad por trauma de oclusión secundaria. 4. ¿Qué estadio es? Muy bien. 4. Todo apuntaba que era 2, después pasó a 3 y finalmente quedó en 4 por el trauma de oclusión por movilidad. También más de 2, grado 2. Trauma de oclusión grado 2 ya es estadio 4. Vayan viendo su cuadrito. ¿Saben? Va a ser así. Yo no voy a poner así. Yo voy a decir claramente estadio. Es así, es definición. Los casos clínicos. Y el diagnóstico aparte de periodontitis, si tengo esta condición que afecta el periodonto, voy a poner como diagnóstico condición que puede afectar al periodonto como una corona mal adaptada, que está provocando un factor de retención de biofilm y que me está provocando gingivitis y posteriormente periodontitis. ¿Qué tengo que hacer? Removerlo, hacer un tratamiento de esa zona que está mal. Puedo utilizar fresas, puedo retirar también la corona si es que veo que no tiene solución, y eso poco a poco van a ir determinando ustedes cuál es el mejor tratamiento, que incluso en los puentes antes se hacía de esta manera, como
sencilla de notar. Retención de biofilm en placa, de biofilm en esta zona de inflamación. No, ahora tenemos una forma más amigable con el tejido blando, con la encía, y se le hace como una balita o como de un huevito, para que facilite la limpieza del paciente. ¿Ok? Y no sea un factor de retención. Ahí está. Y esto de aquí. En el periodontograma. Ya, sorprenda. ¿Cómo se grafica una reacción periapical? Circulito azul, casi. Negro, circulito negro. Casi. Esto es una posible lesión endoperiodontal. También había dentro de la clasificación de la enfermedad periodontal la relación endoperiodontal. Posible relación endoperiodontal. Si yo les digo que esta pieza que ven en la radiografía fue extraída, ¿qué movilidad tenía? ¿Qué grado? 3. No hay salvación para una movilidad grado 3. Esta pieza, si le hago el sondaje y tiene promedio 5 o 6 milímetros, ¿qué grado podría saber de acuerdo a esta radiografía? ¿Cómo hay un grado? ¿De acuerdo? Se mide toda la raíz, se halla el porcentaje de esta pérdida, se divide entre la edad y lo llevo al cuadrito y puedo saber qué grado es. Fácil. Bien, muy bien. Toda extracción dental, yo sé que no han escuchado el nombre del doctor, a mí aquí el hermano me enseñó su tía el nombre, me enseñó el doctor Pedro obviamente lo conoce. Ya hace unos años falleció en un accidente, pero él, cuando empecé a hacer mis primeras extracciones, me dijo, toda extracción se sutura. Así sea simple, sutura. Estabiliza el coágulo, porque ese coágulo te va a dar que tengas menos posibilidad de una mielitis, te va a dar un tejido que va a generarse, que va a dar una mejor cicatrización. Toda extracción se sutura, por más simple que sea. ¿Okay? Lo dejen de suturar. Removemos, hacemos también en las molares, si es que fuera el caso de una corona, si hubiera estas perlas del esmalte, retiramos para que no sea un factor que pueda hacer retención de placa. Raspaje y alisado radicular. Creo que es un caso de pisar mucho. Este raspaje y alisado radicular es hecho actualmente, ya sé que les ha pedido el sonido, pero van a tener de todas maneras sus curetas y sus raspadores. Curetas de tipo Grace y raspadores ya. ¿Ok? Raspadores Jacket principalmente es para retirar el sarro o biofilm supragingival. Los raspadores no se utilizan dentro del surco gingival. Dentro del surco, las curetas. Muy bien, y ahorita vamos a saber por qué. Vamos a ver que la técnica más apropiada es la del lápiz modificado, la forma que van a agarrar las curetas para todo procedimiento clínico. Sé que en el laboratorio van a hacerlo más a fondo, van a poder hacer, van a coger el instrumento y van a poder manipular. Todo tiene que estar bajo evidencia científica. Todo procedimiento de odontología se recomienda que sea bajo evidencia. ¿Okay? Evidencia científica, y vamos a ver algún casito clínico por ahí para que vean cómo se va a tratar solo con la paciente. ¿Qué es el raspaje? Es el procedimiento realizado para eliminar los depósitos musicales que se encuentran sobre la superficie dentaria, pero supragingival, con el raspador. ¿Y qué es el alisado? Es un tratamiento meticuloso
fastidioso que pretende eliminar residuos de biofilm y sus toxinas que están principalmente infragingival. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo clínico? Crear una superficie dentaria limpia que permita restituir la salud de los tejidos gingivales. Que el tejido sane, que el tejido, si así haya perdido tejido óseo, se adhiera nuevamente al cemento. Pero ya no va a formar hueso probablemente. Lo que se va a formar es un epitelio de adherencia largo. Una unión hemidesmosomal entre el tejido conectivo y la superficie radicular. Un epitelio de adherencia largo. El objetivo histológico, remover el biofilm, calcio y cemento con endotoxinas. Introducimos nuestra cureta infragingival, retiramos el tejido enfermo que está sobre la superficie dental y también que está sobre el tejido conectivo de la parte gingival. Miren ahí, vamos a ver la técnica, lo van a practicar en laboratorio. ¿Para qué? Para que estos sanos se unan por un epitelio de adherencia largo y unión hemidesmosomal sobre la superficie del cemento radicular. Raspadores que ustedes tienen que tener sí o sí. Los de tipo Yaque, el 30, 33 y 31, 32. Esos dos raspadores sí o sí. No, que vayan a comer ultrasonido. Perfecto. Puedes utilizar ultrasonido, pero tienes que aprender a utilizar estos raspadores de todas maneras, porque solamente en fase 2 quirúrgico no hay ultrasonido que te sirva más que un raspador. ¿Ok? Bien, 30-33 para anteriores, 31-32 los raspadores Yaque para posterior. Características del raspador. ¿Por qué no puede entrar infragingival? Porque es cortante, es triangular invertida. Si tú introduces esto en el surco gingival, rasgas todo. Por eso mismo es para supragingival. Y las curetas, en su diferencia, son de borde redondeado y solamente uno de los lados es cortante, activo. Entonces, la diferencia entre un raspador y una cureta, si les tapo los números, ustedes ya van a ver y ya van a saber diferenciar. No. El raspador, punta triangular invertida, los dos lados crudos, cortantes, mientras que una cureta, la punta es redonda y solo un lado activo. ¿Ok? ¿Está claro? Ya dije raspadores. Ahora curetas. ¿Cuáles son las curetas? Principalmente van a comprarse o van a tener en su stock las 5 y 6, que es para dientes anteriores y para premolares. ¿Okay? También les voy a sugerir que se compren el 7-8, que es para posteriores, pero para superficies vesticulares y linguales. La 11-12 para posteriores, superficies faciales, y la 13-14 para superficies distales. ¿Okay? Son 4 curetas que como mínimo deben de tener su stock. ¿Ah? Sí, no necesario todas. ¿Ah? Ahí está un cuadrito para que puedan identificar dónde utilizar cada una de ellas. Vamos a ir viendo acá. Tu equipo básico. Anestesia. A veces ingresas con la cureta en el surco gingival y al paciente le puede incomodar. Tienes que meter anestesia. Por si acaso, tu espejo, tu pinza de algodón, tu explorador, tu sonda periodontal. ¿Qué es sonda periodontal? Claro. Carolina del Norte. ¿Por qué? Porque es totalmente milimetrada y es más fácil hacer las mediciones de profundidad de surco. No vayan a la clínica con una sonda periodontal que no sea Carolina del Norte. Van a complicarse. No de la OMS, no de Michigan, nada de eso. No la PCP-12, no, Carolina del Norte. Se pueden comprar un RBG, no se van a poder comprar una Carolina del Norte. ¿Ah? Vamos, esta de acá.
Una vez me escalo, me dijeron que llevaba. En mi promoción, el que venía, y esa demanda va a ir a ver. Ahora, bien, bien, no, bien. Vamos. Una de carreras. Ahí está. Las que les acabo de recomendar, las 5 o 6, ¿para qué es? Anteriores y premolares. Y premolares. Las 7 8, ¿para qué es? Vestibulares. Vestibulares igual. Muy bien. 11 12, mesiales de posteriores. Y 13 14, distal de posteriores. La técnica de utilización, la forma de agarrar el instrumento es con la técnica del lapicero modificado con un punto de apoyo, en el cual la parte activa va sobre la superficie radicular, si fuera cureta, y hago un movimiento vertical o lateral para retirar el biofilm. Hay una adaptación que generalmente es a 70 grados de la superficie con el instrumento, cogiéndolo con un lapicero modificado con punto de apoyo. Y retiramos el biofilm. 5 6, dijimos, para anteriores y premolares. Tengo la posición del dentista en posición 9 y una visión directa para las caras vestibulares. Para las caras palatinas, con el mismo instrumento, la posición del dentista en 11, visión indirecta con el espejo. 7 8. Acá puedo utilizar las curetas para las caras vestibular y lingual, posición número 10, con visión directa. La cara palatina en la posición 8, con una visión también directa. ¿Sí saben las posiciones? ¿No? Estoy hablando, 8, 9. Sí, de nuevo, no. La 11 y 12 dijimos que era para mesiales posteriores. Muy bien. En el cual la posición es la número 10 y es una visión directa. Técnica de lapicero modificado con un punto de apoyo. Para posteriores también en la superficie mesial, pero en palatino, la posición número 8 con una visión directa. Solo indirecta en que palatino de la cureta 5. Bien, finalmente para superficies distales en posteriores, posición 10, una visión directa. Eso cumple para las curetas 10. Y el palatino, posición 9, visión directa. ¿Qué ocurre cuando pasa la fase 1? Ya le vas al paciente, le enseñaste la técnica de cepillado, bajó el índice de higiene oral, has hecho una buena motivación, viene y tiene algún coincidido en una sola pieza, que se mantiene y es de profundidad 5 o 6. Y con tu cuneta no puedes ingresar mucho. Existen para eso las cunetas Afterfire, ¿okay? Que tienen la parte del tallo que decimos nosotros 3 milímetros más profundo para hacer un procedimiento de raspaje y alisado radicular sin cirugía. Sí necesitas anestesia, pero con estas cunetas no levantas la encía, no levantas el colgajo, ¿okay? Solo para procedimientos pequeños, una pieza, 2 piezas, porque si hay más piezas y tienes que abrir un colgajo, separar la encía para poder limpiar. Entonces existen estas cunetas Afterfire que son exactamente con las mismas dimensiones de las cunetas convencionales. ¿Ya?
Un encaje cerrado, lo que les acabo de decir, sin cirugía, remoción del epitelio de la bolsa y el tejido conectivo infiltrado por microorganismos, bolsas periodontales que se mantienen después de la fase 1. El objetivo histológico del encaje es remover este epitelio de la bolsa de tejido conectivo infiltrado por microorganismos. ¿Para qué? Para lograr una adherencia epitelial. Estoy refiriendo esto porque es importante que lo sepan. No se forma hueso nuevamente. Lo que se está formando es un epitelio de adherencia larga. Ya no hay bolsillo cuando sana. ¿Por qué? ¿Porque se formó hueso? No, porque se formó un epitelio de adherencia larga. Un poquito de anestesia y empiezo a hacer el curetaje cerrado. Ingreso con las curetas after-high, que son bolsillos que se mantienen profundos. Hago ligera compresión sobre el tejido para retirar el tejido enfermo y finalmente un pequeño pulido. Miren cómo vino este paciente y tan solo motivando y con un raspaje y alisado radicular se logra este objetivo. ¿Okay? Esto es una papila tipo 4. Finalmente, para terminar, este cuadro que todos deben saberlo al revés y al derecho. Cuando yo tengo un paciente que ya motivé, que bajó su índice de higiene oral a 20% o menos y aún se mantiene algún bolsillo o alguna zona sangrante, voy a este cuadro. Por ejemplo, si no bajó el 20% después de una fase 1 de un mes, tengo que replantear la fase 1, volver a motivar al paciente, volver a enseñarle la técnica del cepillado, el uso del hilo dental y la técnica o el cepillo adecuado para él. Si bajó al 20% o menos y el sangrado es negativo en la pieza y tiene una profundidad sondaje menor a 4, el diente se sanó. Un diente que tenía, por ejemplo, 6 milímetros de profundidad sondaje, que luego de un mes de motivación y de fase 1, vuelvo a hacer el sondaje, ya no tiene 6, tiene 3, y no sangra al sondaje, la curación está dada de la pieza. Si esa pieza que tenía 6 milímetros de profundidad de bolsa tiene menos 20% de índice de higiene oral del paciente, se mantiene los 6 milímetros y aún hay y no hay sangrado y aún se mantiene el bolsillo, es una curación crítica. ¿Por qué? Porque ya no hay sangrado. ¿Se acuerdan que el sangrado era un indicador de enfermedad periodontal? Ya no hay sangrado, pero se mantiene el bolsillo. Es una curación crítica. Hay que empezar a seguir al paciente. Hay que ver por qué no curó esa pieza. De repente no eliminé bien el tejido interno y no se unió el epitelio de adherencia larga. No retiré bien el biofilm. Por eso puede darse una curación crítica. Caso contrario, hay sangrado y no hay bolsillo, desapareció el bolsillo, pero no hay sangrado, no es enfermedad periodontal. Porque para que haya enfermedad periodontal, repito, sangrado, profundidad sondaje mayor o igual a 4. Acá no hay profundidad sondaje mayor o igual a 4, pero hay sangrado. ¿Qué tengo que hacer? Un refuerzo de la técnica de cepillado del paciente. Si sangra y se mantiene el bolsillo y está menos de 20%, ¿qué dijimos? Tómale una foto que se vea bien. Porfa. Solo pasa cirugía la pieza que no salga después de una fase 1 que haya tenido un éxito en el índice de general, que baje al 20 o menos del 20% de índice de general, y podemos hacer recién al paciente un procedimiento quirúrgico de eliminación del bolsillo. ¿Ya? ¿Dudas? Ya no. Ah, ya. A ver, ahora lo que terminamos. Solo tengo una. Sí.
A ver, aquí hay una pregunta: interrelación con ortodoncia, y está dentro de la clasificación de las enfermedades periodontales. Las fuerzas ortodónticas excesivas pueden provocar recesiones, pueden provocar reabsorción del tejido óseo. Entonces, nosotros en periodoncia tenemos una relación con ortodoncia para recomendar, si tenemos un periodo